El tema que vamos a tratar en el día de hoy se titula El poder del Evangelio. Sabemos que el Evangelio modifica, el Evangelio cambia a las personas, pero vamos a ver dónde radica ese poder que tiene el Evangelio en cada uno de nosotros. Primero que todo tenemos que entender qué significa la palabra poder. Poder es tener la libertad o la libre facultad o potencia de hacer algo, y el Evangelio tiene esa característica que cambia a las personas, para lo cual invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 1 verso 16, el poder del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo nos hace una referencia de qué tan poderoso es el Evangelio. Romanos capítulo 1 verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todos los que, aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces vemos aquí como a grandes rasgos nos muestra el apóstol Pablo que el poder del Evangelio es eso, que nos va a dar salvación. Pero ¿cómo nos da salvación ese Evangelio? Ese poder para transformar vida, porque eso es el poder que tiene el Evangelio, ese que transforma la vida. Las personas que escuchan el Evangelio y lo asimilan en su corazón y lo ponen por obra, nunca serán las mismas a lo que eran antes. El poder del Evangelio radica en eso, en que cambia a las personas. Tiene una fuerza más poderosa que la fuerza del pecado, porque muchas veces queremos combatir con el pecado con nuestra fuerza, y no podemos, porque combatir el pecado, esa inclinación a hacer lo malo con nuestra propia fuerza, es como apagar un fuego con gasolina. No podemos apagar un fuego con gasolina, se va a prender más. Entonces, de la misma forma, si nosotros tratamos de combatir el pecado con nuestras propias fuerzas, tarde o temprano vamos a sucumbir y vamos a caer otra vez en las redes del pecado y vamos a terminar esclavizados en el pecado. Lo único que nos libera de la esclavitud del pecado es el poder del Evangelio, que está a través de la palabra de Cristo. La palabra de Cristo revelada a través de estos grandes hombres, desde Génesis a Apocalipsis, todo ese es el poder del Evangelio. Pero ¿qué significa Evangelio literalmente? Evangelio significa la historia de Jesucristo, que tiene que ver con su vida, su doctrina y milagros. Todo lo que tiene que ver con Jesucristo, eso se refiere a Evangelio, que está contenido en los 4 libros de los evangelistas, los 4 primeros libros que constituyen el Nuevo Testamento, y que se llaman también evangelios canónicos, porque fueron aceptados por el canon. Entre eso está obviamente Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de Juan, el cual recomiendo a todos que lo lean, profundicen cada vez más en el Evangelio. Esto nos da mucha enseñanza. Y el Evangelio, en términos generales, es la verdad, pero la verdad, una verdad que los hombres muchos podrían decir que es una verdad discutible, porque hay muchas personas que dicen que tienen la verdad. Pero Jesucristo fue el único que dijo que él no tenía la verdad, sino que Él era la verdad, Él es la verdad. Él mismo lo dijo, era en su propia palabra, ¿verdad? En Juan 4:14, verso 6 dijo, Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que Jesucristo no dijo que tenía la verdad, sino que Él es la verdad. Entonces vemos aquí una gran diferencia con respecto al hombre. El hombre siempre ha tenido discusiones grandes sobre quién tiene la verdad. Y muchas personas dicen tener la verdad. Pero Cristo nos llamó con su gran poder para que no solamente viviéramos en la verdad de Cristo, sino que la compartiéramos a otras personas. Entonces el Evangelio es eso, precisamente la vida, doctrina y milagros contenida en los libros de los 4 evangelistas. Pero la verdad podríamos decir también que es algo indiscutible de tener por verdad, pero muchas personas dicen tener esa verdad y entran en discusiones. Yo tengo la verdad, tú estás equivocado. Inclusive entre los cristianos se discute quién tiene la verdad. Y resulta que la verdad es de Cristo. Y muchos utilizan la gran verdad que cada uno tiene para imponer sus propias ideas, para tratar de demostrar, de ganar discusiones. Y Cristo no nos ha llamado a ganar discusiones, Cristo nos llamó a ganar almas. No utilicemos el Evangelio para discutir ni para restregárselo a nadie en la cara, porque sabemos más, porque dominamos más la palabra de Dios. El Evangelio es para ganar almas, y obviamente para que nosotros seamos salvos y para llevar esa salvación a otras personas. Para eso es el Evangelio, no para discutir sobre quién tiene la verdad, porque al final Cristo es la verdad. Nosotros no tenemos la verdad la tiene Cristo. Él es la verdad. Entonces, no usemos el Evangelio para ganar discusiones, sino para ganar almas. Ese debe ser el gran objetivo del Evangelio.
Pero cuando nosotros miramos, cuando dice el apóstol Pablo que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, entonces vemos aquí como el Evangelio es ese poder de Dios transformador, que las personas que escuchan esa palabra no volverán a ser los mismos que eran antes, porque siempre la palabra los redarguirá a que hagan lo bueno. El Evangelio no solamente implica bendiciones, sino también implica sufrimiento. Así que si usted está buscando el Evangelio solamente porque se va a librar de los sufrimientos, olvídese, así no es el Evangelio. El Evangelio implica bendiciones porque somos libres de nuestra vana manera de vivir, nos va a libertar de la esclavitud del pecado, vamos a salir de ese egoísmo que vivimos antes y ahora vamos a vivir más conforme al amor de Dios. Y miren lo que nos dice precisamente el concepto que tenemos sobre el Evangelio, que es un mensaje de Dios para salvación. Y cuando nuestro Señor Jesucristo lo trajo, que fue el primer mensajero, fue una salvación para los judíos. Él mismo dijo, ¿verdad? Yo vine a salvar las ovejas que estaban perdidas, o sea, al pueblo judío, primeramente para el judío. Así dice Mateo 15, 24, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Inclusive los apóstoles, los 12 apóstoles que tuvo nuestro Señor Jesucristo también fueron enviados solamente a los judíos. Así dice en Mateo 10:5, dice, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles y sus apóstoles fueron destinados primero para los judíos. Después hubo un mensaje obviamente de salvación para todo el mundo, incluyendo a todos, incluyendo obviamente a nosotros los que no somos judíos, los gentiles. Y ese mensajero fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Hechos 9:15 nos dice, el Señor le dijo a Ananías, obviamente, ve, porque instrumento escogido me es este, o sea, estaba hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces vemos cómo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue dado por Él mismo a los judíos, fue revelado a los judíos, la casa de Israel y los apóstoles. Después a Dios le plació usar al apóstol Pablo para que fuera enviado a predicar el Evangelio a todas las personas, pero el objetivo central del Evangelio es predicar la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo y sus milagros, obviamente. Eso es una verdad indiscutible, y la doctrina de Cristo. Y el Evangelio fue dado al apóstol Pablo para nosotros los gentiles y para todo el mundo en general. Pero como estamos diciendo, el Evangelio implica no solo grandes bendiciones, sino sufrimiento. Las bendiciones que somos libres de nuestra vana manera de vivir. Porque nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto lo encontramos en 1 Pedro 1:18. Pero también no solamente somos libres de nuestra vana manera de vivir, sino que somos libres de los afanes del mundo. Los afanes del mundo son los que nos llevan muchas veces a pecar. Por medio de la oración dominamos esos afanes del mundo. Cuando lleguen esos afanes que nos van a llevar a pecar, porque muchas veces esos afanes vienen del mismo mundo. Por eso en Filipenses 4:6 nos dice que por nada estéis afanosos, pero vengan esos afanes de comprar cosas convulsivamente, de querer cambiar cosas que a veces no necesitamos cambiarlas porque las están funcionando perfectamente. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Y qué pasa? Pues nosotros oramos al Señor y llevamos ese afán a Dios en oración y ruego, dice la palabra de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, cuando tengamos afanes por hacer lo que el mundo hace, oremos y presentemos ese afán a Dios. Nosotros podemos tener muchos deseos de adquirir cosas, ¿verdad? Y no es malo tener deseos de adquirir cosas. Lo malo es cuando vienen esos afanes que nos pueden llevar a pecar. Algunos nos pueden llevar a robar, a mentir, a decir cosas, a hacer cosas que son indebidas entre los ojos de Dios. Entonces, siempre que tengamos afán por conseguir algo, primero orémosle al Señor para que la paz de Dios nos inunde y podamos estar libres de esas pasiones que nos llevan muchas veces a pecar. Pero también con el Evangelio no solamente somos libres de los afanes del mundo, sino que somos libres de la esclavitud del pecado. Porque la palabra de Dios mismo nos dice, mismo Jesucristo lo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo vino a libertarnos del pecado. Entonces, la gran bendición que nosotros tenemos cuando conocemos el Evangelio es que somos libres de la esclavitud del pecado.
y empezamos a ser siervos de justicia, de la justicia de Dios. Pero también el Evangelio implica grandes sufrimientos. Cristo prometió estar con nosotros en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones. Él no nos prometió que no íbamos a tener tribulaciones. Inclusive Él dijo, en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. En medio de las tribulaciones Él va a estar con nosotros. Esa es la gran promesa de Cristo para con nosotros. Lo vemos también en el Salmo 91, ¿verdad? Que él mismo dice que Él estará con nosotros en medio de las tribulaciones, con nosotros. Él nunca nos va a desamparar, sino que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo nos promete que venceremos al mundo por medio de la fe. Así nos lo dice en 1 Juan 5:4, dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en Cristo, sabemos que todo lo que Él prometió se va a cumplir en nuestra vida. Y saldremos adelante, no importando el sufrimiento. Pero también el Evangelio nos revela que Dios acepta a todos los que creen en Jesús. Y es el regalo que Dios nos ha dado, porque por salvos somos salvos por gracia, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios, y no por obra. O sea que nadie se gane la salvación por hacer buenas obras, sino que es un regalo que Dios da por medio de creer en Cristo, porque Cristo murió por nuestros pecados. Así que lo único que nos salva a nosotros es la fe en Cristo, no hacer buenas obras. Pero cuando nosotros creemos en Cristo, hacemos buenas obras. O sea, que nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos, sino que como somos salvos, hacemos buenas obras. Al aceptar a Dios, a Cristo en nuestro corazón, nos viene la fe, y ese es el gran regalo que Dios nos ha prometido y que nos da una vez nosotros creemos en Cristo. La fe que nos salva. La fe es la salvación, nos da la salvación, que es el regalo que Dios nos ha dado. Debemos responder nosotros con nuestra gratitud. La gratitud nos salva a nosotros de los rencores, de los egoísmos, de los pleitos. Tenemos que ser agradecidos primeramente con Dios por la gran salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. Mira, la gratitud es como una vacuna que nos libera de enemistades, de pleitos, de la crítica, del mal humor, de la murmuración, de estar hablando mal de otras personas. Ser agradecido con todo lo que Dios nos ha dado, ser agradecido con las personas que Dios pone a nuestro lado. Así nos hayan defraudado, así nos hayan engañado, así nos hayan hecho lo que sea. Tenemos que ser agradecidos porque son instrumentos que Dios permite en nuestra vida para perfeccionarnos a nosotros. Así que seamos agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado y todas las personas que Dios ha puesto a nuestro lado, y verán que usted se libra de la crítica, el mal humor, la murmuración, de los pleitos, las contiendas. Todo eso usted es librado cuando usted empieza a ser agradecido. Con un corazón agradecido siempre sanará. No andará quejándose ni mucho menos, sino que siempre andará agradecido y andará contento. El Evangelio es el gran regalo que Dios nos ha dado, porque a través del Evangelio nosotros tenemos la salvación para nuestras almas. Tenemos que responder, como ya dijimos, con gratitud, pero también con obediencia a la palabra, porque nada sirve decir que yo creo en Dios y no lo obedezco. Seríamos unos oidores olvidadizos, seríamos mentirosos, nos engañamos a nosotros mismos, no seríamos cristianos, porque el verdadero cristiano es el que obedece su palabra, y la obediencia está en creer en Cristo y amarnos unos a otros. Es lo que Dios quiere de nosotros. Ahí se resume la ley, la ley de Dios, es que creamos en Cristo y que nos amemos. Miren lo que nos dice al respecto 1 Juan 3:23. Aquí nos dice cuál es el objetivo de la ley, no que cumplamos los mandamientos establecidos que eran para los judíos. No, mira, aquí está el gran mandamiento que Dios quiere. 1 Juan 3:23 nos dice, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Así que ese es el gran mandamiento que Dios ha puesto con nosotros, que creamos en Cristo como el Hijo unigénito de Dios y nuestro gran Salvador, Señor. Y cuando nosotros decimos que Jesucristo es el Señor, es porque le obedecemos. Entonces, volvamos a releer 1 Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Entonces, el Evangelio vemos que implica grandes sufrimientos, pero también grandes bendiciones. Podríamos resumir lo que el poder del Evangelio es que nos da la libertad para ser libres de la esclavitud del pecado, porque con nuestras propias fuerzas no podemos ser libres de la esclavitud del pecado. Entonces el Evangelio nos da ese poder que viene obviamente de Cristo para ser libertados de lo que antes hacíamos y que no podíamos dejar de hacer. Y Cristo nos hace libres a través del poder del Evangelio. El Evangelio también podríamos decir que es la historia de Cristo, de su vida, doctrinas y milagros.
y que el Evangelio también contiene la verdad indiscutible, y la verdad indiscutible es en Cristo Jesús. Muchas personas dicen tener la verdad, pero solamente Cristo dijo ser la verdad, porque Cristo es la verdad. El Evangelio es un concepto de salvación, el mensaje de Dios para salvación. El mensaje de salvación fue dado primero a los judíos y después a nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Para concluir, podríamos decir que el poder del Evangelio cambia nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, obviamente, para cambiar nuestra forma de vivir. Nosotros no podemos cambiar nuestra forma de vivir si no cambiamos nuestra forma de pensar. Y ahí está el poder del Evangelio, que el Evangelio cambia nuestra forma de pensar. No cambia las circunstancias, el Evangelio nunca va a cambiar las circunstancias. Dios usa las circunstancias para trabajar en nosotros. Dios usa personas inclusive para que nos ataquen, para trabajar en nosotros, para que aprendamos a perdonar, para que aprendamos a amarnos unos a otros, porque eso es lo que el Señor quiere, que aceptemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y que nos amemos unos a otros, que aprendamos a vivir de la palabra de Dios, de su promesa. El Evangelio cambia, no las circunstancias, como ya dijimos. Nuestra vida depende un 10% de las circunstancias, y el 90% de qué depende, depende de nuestra reacción. Entonces aprendamos a reaccionar, y solamente aprendamos a reaccionar bien cuando aplicamos el poder del Evangelio, cuando actuamos a través de la fe en Cristo Jesús. Y para culminar, miremos lo que nos dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. O sea, siempre miremos el poder del Evangelio a través de eso. Cuando tengamos un afán por hacer algo indebido o algo que nos lleva a pecar, ¿cómo dominamos los malos instintos? A través de no estar afanosos. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, ya vimos lo que consiste el poder del Evangelio, que cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, para que vivamos una nueva vida en Cristo Jesús. El Evangelio no cambia las circunstancias, nos cambia a nosotros. Porque nuestra vida depende un 10% de las circunstancias y un 90% de nuestra reacción ante las circunstancias. Entonces aprendamos a reaccionar conforme a la palabra de Dios. Aceptemos la palabra de Dios, aceptemos las circunstancias porque estamos pasando, todo con actitud de agradecimiento. Y así podemos ver el poder del Evangelio en nuestra vida. Amén. Bueno, y esta ha sido la palabra de Dios por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y lo más importante, que la pongan por obra.